Vamos a tener la charla, lo presentamos. Gracias por estar, Fede Yáñez. Bueno, ya estuvimos hablando, les mandamos un correo. Fede es periodista de Radio Con Vos, de la inmensa minoría, pero Hermana Play, Todo Pasa también, y en IP. También estuviste. No, en IP ya no estoy más. Sí, también estuviste en Deporte B. No sé si ahí. Sí, ahí estuve en 4 ciclos distintos en Deporte B en los últimos 5 o 6 años. Y ahora además hago Radio Con Vos, Todo Pasa, y en Filonews hago como una suerte de documentales todos los meses. Para empezar, Fede, en tus columnas siempre se nota una búsqueda para contar el deporte desde no solo de la mirada del deporte, sino también hay una cosa de lo más humano, lo social, lo cultural. ¿Qué hace que una historia deportiva trascienda el resultado y se convierta en un relato sobre algo más? ¿Cómo es esa búsqueda que vos haces para contar desde otro lugar algo que muchas veces se cuenta en todos lados? Yo cuando empecé a estudiar, a formarme y a empezar a trabajar en medios, a mí siempre me gustaba más lo deportivo y entendí rápidamente que lo que más consume o lo que más se consume en materia de deporte es el fútbol y principalmente los equipos grandes, que si bien es algo que yo consumo y me gusta y lo disfruto, está como muy sobrecubierto y no era un trabajo que a mí me interesara en la diaria estar averiguando si el suplente de la reserva de San Lorenzo va a jugar o no, no porque desmerezca ese trabajo, sino porque a mí no me resultaba tan atractivo. Entiendo que hay un montón de colegas que sí y que además lo hacen y lo hacen muy bien y mucho mejor de lo que lo haría yo. Y en definitiva, cuando empecé a trabajar en radio, pensé que si yo empezaba a hacer ese trabajo, no iba a ser lo suficientemente bueno quizás, y en definitiva, como le pasa a la gran mayoría, no sé, iban a escucharlo a Kloss o alguna tira en Teis Sports. Además, lo que a mí me interesa en general, siempre hay como una cosita más para contar. No sé, voy a un ejemplo que es de estricta coyuntura, que es asumió o está asumiendo ahora el nuevo presidente de River. Un chico tiene 36 años, que es más joven que alguno de los jugadores del plantel, y si vas más para atrás, su abuelo fue presidente y su bisabuelo fue dirigente y fue uno de los que estuvo en la planificación del Monumental. Te podés quedar con eso y también podés empezar a investigar, bueno, ¿por qué un pibe de 36 años es presidente de River? Digo, más allá de que yo le puedo escribir a él, porque es una fuente que puedo consultar, trato de averiguar por el lado de los otros dirigentes o de dirigentes de otros clubes que han lidiado con él para entender, quizá desde el preconcepto. Yo tengo 44 años y uno asume, incluso cuando era más joven, que un presidente de un club, un presidente de un país o un presidente de una central empresarial tienes una persona muy grande. Bueno, acá no, estamos hablando de uno de los dos clubes más importantes, un pibe de 36 años. O sea, podés contar solamente eso o podés intentar entender por qué un chico de 36 años es el presidente de River. Entonces, bueno, a veces trato de no quedarme quizá con lo primero e ir a buscar otras cosas. Y si no, en cuestiones también vinculadas a los clubes, vos preguntabas el tema o hablabas de las cuestiones más sociales o incluso políticas. Bueno, ¿por qué el fútbol es tan atractivo? Porque le gusta a todo el mundo. Bueno, entonces, a su vez, revisar las comisiones directivas de los clubes y ves que hay diputados, intendentes, sindicalistas, ministros, mismo el presidente de AFA es el presidente del SEAMSE, que es un organismo de la basura, el organismo de la basura que elige en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, como que hay como una cocina de rosca más grande, y eso a mí me atrae y me parece que es un nicho que a veces no está tan explotado y que se puede buscar. A lo largo de estos años, todos los cuatrimestres hacemos charlas. Ha venido Burgo, bueno, han venido varios en estos años. Y muchas veces hablamos de los desafíos que enfrenta el periodismo actual. En esa línea, ¿cuánto hay de tu propia impronta, de tus propios intereses en cuanto a esta forma de cubrir o de contar una historia, una noticia? ¿Y cuánto hay de lo que enfrenta hoy el periodismo, que pasó de el magazine, el noticiero, a lo que es el podcast y de la crónica a las redes? ¿Crees que hay algo ahí que se tiene que juntar o que forma parte directamente de cómo sos vos como periodista y cómo enfocas la profesión? Hay como es como un gráfico de doble entrada. Por un lado,
yo siempre trato de contar o decir o relatar lo que me gusta sin perder el foco de lo que es noticia. Volviendo al ejemplo del presidente de River que está asumiendo. Mañana la noticia es si asumió el presidente de River. Lo que no puedo es no contar la historia o no contar que, no sé, si hago un panorama de fútbol argentino, que Gustavo Costa se está decidiendo si sigue o no siendo entrenador de Racing. Después, si quiero, puedo contar, no sé, que vendieron a Los Ángeles Lakers que en 10.000 millones de dólares, que es la venta más cara en toda la historia de cualquier franquicia deportiva a nivel mundial, y le puedo buscar el dato color, que es el equipo favorito del presidente de la nación. Pero como que, por un lado, en pos de lo que te gusta, no podés omitir lo que pasa. Es como si yo hubiese ido al programa y no hubiese hablado de qué le pasa a Marcelo Gallardo, porque antes le salía todo bien y ahora le sale todo mal. Más allá de que después están las interpretaciones sobre cómo se cuenta una noticia y si hay algún interés detrás o no, o la percepción que tiene el oyente o el televidente de si tal o cual periodista está omitiendo tal información o le está dando más entidad de la que tiene. Y después, en función de lo de las redes, yo hay veces que lo que no puedo descargar en algunos de los programas donde trabajo, bueno, trato de darle un poco más de vuelo. Yo manejo básicamente o mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Twitter, no con todo el tiempo que a veces quisiera, porque tengo hijos, tengo que hacer otras cosas, pero trato de que quizás esas cosas que a mí me parecen interesantes o que me gustan y que entiendo que quizás son difíciles de colar en un programa de coyuntura diaria, en donde tenés 1, 2, 3 tiros según el día, trato de ir por ese lado. Y también soy consciente de en qué programa trabajo. No sé, cuando vos mencionabas lo de Deporte B, yo trabajaba en el noticiero del canal, en donde prácticamente el fútbol de primera división de varones no se tocaba, porque la línea editorial del canal iba por darle visibilidad a todos los deportes que no tenían esa visibilidad en los otros canales de cable. Obviamente que si había partidos eliminatorias o ni que hablar, yo trabajé en un programa sobre el Mundial de Qatar, se habla. Como que también va en la cintura de cada uno de entender a qué público le está hablando, en qué momento del programa o del trabajo que esté teniendo. En línea con esto, hago esta pregunta y paso a Gastón, Gaby o Martín. Y después también vamos a hacer un espacio de preguntas para que los chicos y las chicas quieran preguntar. Bueno, la mecánica es como en clase, levantan la mano y vamos a ir dándoles pasos para que hagan las consultas. Fede, cuando empezamos a charlar sobre el invitado de este cuatrimestre, surgió tu nombre porque también escribiste libro. Hiciste tele, haces tele, radio, la radio sin cámara y la radio vía streaming. Bueno, tele, etc. Ahora le sumamos también lo que son las redes sociales, que lo mencionaste recién, vos mismo las manejás, bueno, nos contactamos por ahí. En ese contexto de sobreinformación y polarización que hay hoy con las redes, donde cada usuario vive su propia burbuja porque elige lo que le gusta y lo que no. ¿Cómo es, desde el rol del periodista, sostener una mirada crítica y plural sin volverse un rehén de la lógica de lo que son justamente las redes? De hablarle a mi tropa, de hablarle a los seguidores y con un sesgo. ¿Cómo lidias con esa situación? Primero trato de como consumidor no cerrarme. Trato de leer, o sea, tengo como una gimnasia diaria que es cuando llego a la radio, yo me levanto, llevo a mis hijos al colegio, después me voy a la radio, llego como 2 horas y media antes. Tenemos los diarios impresos, entonces el primer ejercicio es peinar, veo todas las tapas, veo qué temas de relevancia deportiva o no estén en la tapa, también para entender por dónde va la decisión editorial de los otros meses. Me sirve como ejercicio a mí, como lector, y obviamente veo, o sea, separo los suplementos deportivos, trato ya sé qué diarios tienen secciones mejor escritas que otros, ya no lo digo en cuestión ideológica, lo digo en cuestión práctica, no sé. Me separa un abismo de la línea editorial de los dueños del Diario de la Nación, pero no hay diario mejor escrito, al menos acá en Buenos Aires, que ese diario. Ya del momento que valoren el castellano como idioma, amerita que hay que leerlo.
Entonces, trato de complementar quizá lo no deportivo por ahí, después sí me meto y lo que trato de tener es honestidad intelectual al momento de contar lo que veo. Trato de no cerrarme, no digo que lo logre, trato de no cerrarme en mi lógica, en mi pensamiento, en mi ideología, pero principalmente hay una frase que siempre dice un compañero mío: no te puedes pelear con la realidad. Te puede no gustar lo que pasa, te puede cuestionar o te puede gustar, pero no podés negar que esa cosa existió. Entonces, el tema es contarla con la mayor honestidad intelectual, incluso si quien no te gusta hace algo que amerita ser ponderado y el que no te gusta amerita que lo corra. No sé, voy a un ejemplo bastante básico, pero a mí me gusta mucho Marcelo Bielsa, pero soy consciente que es un tipo cerrado muchas veces, sesgado, autoritario, que si bien trata de dar las explicaciones más abarcativas que hay, muchas veces da demasiadas vueltas para decir básicamente esto es así porque a mí me gusta y punto. Entonces, eso yo no lo omito. A veces siempre hacemos el chiste con un amigo que es, ahora somos bielcistas, antes éramos bielcistas bobos. Como que estamos en un proceso de recuperación. Bueno, no te puedes pelear contra lo que pasa y tenés que tratar de contarlo sin que la emoción te domine, digo, porque si no, estás queriendo contar algo, no lo estás contando. Gastón, Martín, Gaby. Sí, voy. ¿Cómo va, Fede? Muchas gracias por la charla. Eh, Pensando por ahí no lo digo solo por el grupo que está ahora, sino porque con Agus venimos dando hace muchos años esta materia y notamos que por ahí uno de lo que más le cuesta a los chicos es encontrar ideas, encontrar notas, contar algo nuevo y no ya contado. Entonces, ¿cómo es tu búsqueda cuando querés, no por ahí en el día a día que decís como el ejemplo, bueno, sé que ahora está por pasar lo del presidente River, entonces, ¿qué puedo contar de eso desde otro lado? Pero por ahí algo, ¿cómo buscas ideas atemporales, por así decir, o cómo es tu investigación para tomar la decisión de, bueno, me gustaría contar esta historia que no es tan conocida y cómo es tu investigación para eso? Hay veces que trato de pensar qué tema estaba en tapa y no está más, y tratar de reflotarlo y buscarle una vuelta. Hoy tenía preparado, calculo que lo haré mañana, y si no, bueno, una vez que se reactualice un poco lo volveré a intentar hacer, es en qué estado quedaron las dos causas por la muerte de Diego Maradona. Esa, por ejemplo, es como que trato de, que es un recurso bastante usado en el periodismo, pero no por ello a veces también, si la historia lo amerita, es reflotar algo. Siempre estoy viendo a veces medios extranjeros, que quizás hay historias que, que te quedan medio lejos y que o las podés linkear con algo que pasa acá o no. Siempre tengo una libreta las notas del celular y voy anotando, o me voy mandando links, o voy anotando títulos o palabras claves. Si bien yo hago mayoritariamente deporte, hay veces que tengo como la libertad para hablar de otras cosas, de internacionales o de música, son temas que me gustan. Y por ejemplo, para mañana tenemos pensado hacer, o yo tengo pensado hacer, después veremos, repito, si el tiempo lo amerita, una noticia que quizás nos queda requete contra lejos, pero lo que me gustó fue un dato que pasa ahí, que es el canciller de Dinamarca está de visita oficial en Egipto, que obviamente no nos suma en nada, pero el canciller danés le llevó al egipcio, o sea, siempre hay regalos entre las delegaciones, el canciller egipcio le dio una efigie de una de las pirámides, que es lo que uno imagina, como que acá te den un mate. Y el canciller danés le llevó una caja de Lego de las pirámides de Egipto. Lego es danés, entonces el tipo entendió todo, porque le llevó un regalo original, reflotó la marca país y apeló a la emoción del tipo. Ve la cara del canciller egipcio, que no puede creer lo que le están dando, pero no de la sorpresa, sino de la ternura. Entonces, como que a veces esas noticias que son más de color, te permiten contar también, en este caso, las relaciones internacionales, como, no sé, pudo haber pasado en, o sea, hay como una movida, hubo una nota hace poco a Messi en la NBC, en donde ya por
tercera, cuarta vez dice que le gustaría conocer a Michael Jordan, y empecé a buscar si Jordan había dicho alguna vez algo de Messi, y aparentemente, esto sí no está debidamente comprobado, pero sí que el otro día lo leí muy tirado de los pelos, no me acuerdo si en New York Times o en Washington Post, que estaban diciendo que habría una marca que los querría juntar. Bueno, quizás ahí la nota va a ser grosa cuando se encuentren, pero quizá contar esto de, loco, Messi, que es el ídolo de un montón de gente, quiere sacarse una foto con Jordan y no lo consigue. O sea, es como cuando Maradona hizo la noche del 10 y por lo que cuentan los que trabajaban en ese programa, el momento más feliz del tipo fue cuando estuvo Roberto Gómez Bolaño, porque él cuando estaba con problemas con la droga, con la abstinencia, lo único que lo ponía bien era ver. Entonces, son esas historias que a veces las tenés como media corridas y yo las voy anotando y a veces cuando veo que la situación da, las reactivo y las hago, ya sea bueno, en todo pasa, al ser de historias generalmente más lúdicas, tenemos más margen de juego. En Radio con Voz a veces tengo un juego más corto. Y justamente, perdón, es una última cosa. Justamente de lo que decís, de pensar cómo linkear cosas, justo decías que la entrevista de Messi en el que lo repites en NBC y de repente Jordan está volviendo a trabajar en la NBA para NBC, entonces lo tiró justo en el lugar donde podría linkear. Entonces hay cosas de esas en las que por ahí, como decís, que también para los chicos, que por ahí es un dato que Jordan empezó a trabajar este año en NBC y volvió a la NBA, y justo ahora Messi lo dice ahí, vos decís, bueno, puedo linkear ahí, de ahí puede salir una nota, hay cosas mínimas de donde pueden salir, como decís vos. Bueno, cuando Messi debutó en Inter Miami, dentro de los plateístas VIP que estaba Serena Williams y LeBron James. Y lo de LeBron, más allá de que aquellos que, o sea, lo que han hablado a veces los jugadores de la generación dorada, que compartieron selección o liga, enfrentamientos contra LeBron, dicen que es un caballero, que es un tipo súper atento, que es súper generoso. LeBron James, entre los 10 millones de inversiones que tiene, es el dueño del 2% del Liverpool. Entonces, ahí tenés como un link que si vos querés, vos podés decir, LeBron fue a ver el partido de Messi, sacó una foto, chau. No, el tipo tiene inversiones en el fútbol, es amigo de varios jugadores de la MLS, hay otros jugadores de la NBA que tienen inversiones en la MLS porque a los últimos 5 años es la liga deportiva que en valorización más creció en porcentaje, no en cantidad de guita. Entonces, como que de esa foto podés contar que hay un negocio en cierne donde los principales jugadores son los jugadores de básquet, que a priori en un país donde el fútbol no tiene la popularidad que en el resto del mundo, bueno, los tipos por lo menos lo ven como un activo. Fede, yo me pongo en la cabeza de los chicos y pienso cómo se entrena este olfato o el tacto periodístico para saber qué sí, qué no, qué de todo esto que vos contás puede ser novedoso o qué puede, del otro lado, generar, bueno, a mí no me importa, digo, que se entrena, es innato. No, yo creo que o sea, hay algo que es inherente a la condición humana en general y me parece que cualquiera que quiera ser periodista la tiene que desarrollar, que es la curiosidad, y la curiosidad no tiene un marco teórico, digo, vos podés ser curioso de cualquier ámbito, lo bueno y lo malo a su vez que tiene el periodismo es que tiene como muchas ramas en las cuales especializarse. O sea, a mí me gusta el deporte, pero me gusta en general, digo, yo sí tengo que elegir entre ir a un mundial de fútbol y a unos Juegos Olímpicos, voy a unos Juegos Olímpicos, pero no lo dudo. Así me digan, vas a cubrir a la selección, puertas abiertas con todo, o vas a los Juegos Olímpicos, voy a los Juegos Olímpicos, pero porque es algo que a mí me gusta y la curiosidad es lo que te alimenta. Digo, muchas veces esa curiosidad o ese buscar el dato alternativo radica en qué le podés agregar más a lo que estás contando. Que te llame la atención. Por ejemplo, a mí me llamó la atención eso de LeBron James en el partido con Messi. Yo sabía que el tipo tenía acciones en el Liverpool, pero automáticamente empecé a buscar, por ejemplo, si Serena Williams tenía acciones en equipos de fútbol, cosa que no la tenía, y dije, bueno, sabía que había 2 o 3 basquetbolistas más que la tenían. Entonces empecé a buscar y empezás a buscar
poniendo palabras claves en Google, tampoco es que accedo a los archivos secretos del fisco de Estados Unidos, pero bueno, es como que, y generalmente un dato te lleva al otro, y te lleva al otro, y te lleva al otro, y después, bueno, tenés que vos ponerle un coto al asunto. Yo creo que si tenés curiosidad es algo innato. Digo, esta es una profesión en donde o sea, hay un montón de laburos que los podés hacer sin que te guste. No voy a decir ninguno porque capaz alguno de ustedes lo ejerció, o sus padres están haciendo eso, y está perfecto. Pero este es un trabajo en donde no lo podés ejercer si no te gusta. Digo, primero porque somos un montón. Segundo porque no es una garantía ni de éxito laboral ni de éxito económico, todo lo contrario. Entonces, si encima lo haces de una cuestión, desde un lugar de protocolo, la vas a pasar pésimo. Digo, yo entiendo que vos podés tener un laburo rutinario y si te pagan 10 millones de pesos. Digo, cualquiera de nosotros lo haría. Este no es un trabajo que en general te garantice una gran cantidad de dinero. Por eso lo importante es, si no tenés curiosidad, la vas a pasar mal. Gastón, perdón, una cortita. Justo con lo que decía Fede, nos pasa cuatrimestre tras cuatrimestre y fue increyendo en estos años. La cuestión de que no interesa tanto la lectura o la gráfica, pasa en casi todos los ámbitos, pero dentro del marco periodístico lo que también llama mucho la atención es el deseo de tener éxito en las redes, ser influencer. Bueno, nosotros con los chicos hablamos mucho en estas últimas clases, sobre todo cuando hacemos el pasaje ya a lo que es contar la nota en Instagram o en TikTok, y nosotros hablamos mucho de que la mayoría de los casos a quienes les va mejor o se ganaron un nombre dentro de estas plataformas de redes sociales aplicadas a lo periodístico, tienen un guión armado detrás, tienen una idea, un esqueleto armado de lo que es cómo contar. ¿Te da miedo eso por ese viraje del periodismo? También con ese anclaje que vos decís, de que la mayoría de los periodistas tienen más de 2, 3 trabajos o más, cuesta, y muchas veces encuentran en las redes sociales una forma de autogestión que hasta les es redituable. Pero ¿cómo es ese balance? No, siempre que se pueda leer lo más que se pueda, te va a dar más recursos para saber y para contar, y para incluso cuestionarte a vos mismo tus cuestiones más medulares de lo que vos pensás y querés contar. Es verdad que existe esa percepción de que todos quieren ser influencers y la quieren pegar, y que es la vía rápida y que no a todos les pasa. Creo que el mejor ejemplo de lo que es ese laburo, pero a su vez el primero que dice, ojo que no es tan sencillo, es Ibai Llanos. Ibai empezó contando videojuegos, hoy es un empresario de medios que organiza de torneo de fútbol hasta el torneo de globo, que parece una tontería, pero o sea, yo trabajé en televisión y el nivel de producción que tiene el Mundial de Globos es HD, es espectacular, desde lo comercial de tener un auto adentro de esa pecera gigante, hasta la gente que convoca, hasta cómo lo relatan, las puestas de cámaras. Digo, sí, entiendo que hay mucha gente que desde el resentimiento puede decir, mirá qué fácil que le salió todo. No, lleva un trabajo, y también es una cuestión de, en muchos casos, entender a la gente a la que le hablas, y que esa gente le guste lo que vos consumís. En el ámbito deportivo, por ejemplo, Davo Geneise, a quien yo no conozco personalmente, pero que lo consumo, se nota que es un pibe que está muy, muy formado, muy leído, que obviamente tiene sus arrebatos porque es hincha de Boca y porque le gusta jugar ese juego, pero es un pibe que se nota que lee y que analiza y que tienen claro qué es lo que quiere decir, cómo lo quiere decir, y que me parece que ha elevado su propia vara en cuanto a lo que cuenta y cómo lo cuenta, y qué elige contar y qué elige no contar. No me acuerdo puntualmente el partido, pero Boca había perdido una vez y lo llama el Kun Agüero, y el pibe estaba recaliente y no quería salir a hablar, por más que el Kun Agüero lo haya llamado. Le dijo, mira, te agradezco, pero no es que lo insultó, no es que lo bardeó, no es que... Y del otro lado hubo como una respuesta de ¿quién se cree que es? No, o sea, el pibe fue respetuoso al declinar, y es muy respetuoso a la hora de hablar. Obviamente se prende el juego y acepta cuando se lo hacen a él. O por ejemplo es el caso de Flavio Azaro.
hay mucho de personaje en lo que hace él y está muy bien hecho, digo, porque si bien hay cosas que son hasta memeables, digo, ayer él mismo se autocelebraba o se autoparodiaba cuando dijo que el técnico, que a Gallardo lo había bailado tácticamente el técnico de Gimnasia, porque es una frase que una vez usó y que se hizo meme y demás, y él mismo capitaliza eso, pero se nota que hay un laburo de fondo, la apuesta empezó él streameando, armó después su programa como mejor puesto, y lo está haciendo crecer, hoy tiene un programa de política en su propio canal de stream, y se nota que la búsqueda por dónde va, obviamente que hay gente más tradicionalista que preferiría que sean de periodistas serios, bien vestidos, en un set, hablando de Galeano y las reminiscencias del Bar Brasil, donde hablaba de fútbol con distintos jugadores, y no, bueno, eso es otro, hay público para todo, pero me parece que no hay que enojarse ni pelearse con lo que, o sea, es como, no sé, me imagino como le pasaba a mis abuelos cuando salió el rock y dijeron, ¿qué es esta música de mierda? Y a mí me gusta el tango, y bueno, no, esto está creciendo, el tema es cómo te adaptás a eso, pero si te peleás, vas a pérdida vos. Fede, te consulto, nosotros en la materia trabajamos sumarios y además de meterse en un tema determinado, los chicos y las chicas tienen que conseguir un par de fuentes. Necesitamos algunas declaraciones, algunas comillas, algunos audios. Y te consulto, en tu experiencia en particular, imaginando que alguien te exige que sumes en alguna producción audios o entrevistas, cuando el entrevistado de muy buena manera te dice, sí, la semana que viene, lo hacemos la semana que viene, y vos ves que las fechas te van apretando y decís, bueno, que no me falle, o que tenés que conseguir un teléfono, o que decís a quién entrevisto para este tema determinado. ¿Cómo trabajás la búsqueda de una fuente? Es muy amplia la pregunta, pero con un par de tips decís, bueno, si fulano me dice que me entiende la semana que viene y por ahí voy buscando otro, por ahí le pido el teléfono a alguien. ¿Cómo trabajás el tema fuentes? La búsqueda de la fuente. Hoy, afortunadamente, al estar las redes sociales te permiten escribir mensajes por privado en la que sea. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó que estaba buscando hace 4 años, una vez para una nota, necesitaba hablar con, no me acuerdo el cargo, pero es como una suerte de director de finanzas de la AFA, que había sido funcionario de Mauricio Macri y era como una suerte de puente que tenía el gobierno de Macri con la AFA cuando Macri era presidente. Y no conseguía la fuente, llamaba a la AFA y no me lo pasaban, y le escribí por LinkedIn, por Instagram, por Twitter y no me respondía. Llamé a un dirigente con el cual que lo tenía de fuente, que sabía que tenía como vida dentro de AFA, le pedí el teléfono, me lo pasó y lo empecé primero un mensaje, después otro, hasta que en un momento lo empecé a llamar y un día me atendió y me dijo, sí, ya sé, te pido mil disculpas, te dan una excusa, no quieren hablar, pero bueno, llega un momento que o que los cansás o que deciden hablar porque el momento es el preciso. Yo en el mundo del fútbol tengo 3 o 4 que son los que considero son como los abrepuertas, que son esas fuentes que tratás de cuidar sin ser complaciente, pero que son los que che, necesito tal cosa, me lo pasás, te lo pasa y ahí le escribís a tal o cual. Siempre hay que apelar incluso a lo más, o sea, yo entiendo que hoy las generaciones más jóvenes se criaron con redes y con teléfonos celulares, pero muchas veces tenés que ir a lo básico, no sé, querés hablar con un presidente de un club y sabés que tiene una empresa de resortes y que la empresa se llama Eco Resortes, y buscás en la guía o en algún lado donde está el teléfono, llamás Eco Resortes y pedís por el tipo, y capaz te lo dan, no sé, es un asunto. A mí me pasó que yo escribí un libro en 2018, publiqué un libro en 2018 que se llama Los Dueños de la Pelota, que son 12 perfiles de 12 dirigentes. Bueno, uno de esos dirigentes era Gerardo Huerten, que era el que fue canciller hasta hace poco, que era presidente del Comité Olímpico Argentino. Lo llamaba, hablaba con el jefe de prensa del Comité Olímpico, no me daban bola, nada, y un día directamente fui a la puerta del Comité Olímpico toqué timbre, y entré, pedí por este jefe de prensa que me daba mucha vuelta, y el tipo se sorprendió y me dijo, o sea, yo ya había medio semblanteado un par de gente que había entrado, me habían dicho que Huerten estaba adentro, y
me hicieron pasar y hice la nota en el momento, quizás con menos armas que las que yo iba, como para, che, pongamos una fecha, juntémonos, necesito el testimonio, y bueno, la hice en el momento. Pero tiene mucho que ver con la insistencia. Si la podés suplir por otro lado, podés una fuente satelital, alguien que sabés que puede hablar en nombre de esa persona o que te puede aportar algo de esa persona, la famosa hablando con fuentes cercanas a fulano de tal, lo resolvés. Si necesitas la fuente, anda a buscarlo. Gracias. Gente, si quieren ir haciendo algunas consultas, vayan levantando la mano. Bueno, bien, muy bien. Vamos con Julián. Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Bueno, Federico, un placer poder compartir estos ratitos con vos. Te quiero preguntar por algo muy específico y que tiene que ver un poco con mis consumos culturales, conocidos en este caso, en Todo Pasa, como los aztecas. Sí. Te pregunto, ¿es el nacimiento de un deseo que se hizo realidad o fue un pedido por parte del programa de la producción de contar estas historias futbolísticas a través de no solamente la voz como el principal recurso de la radio, sino también el recurso de la búsqueda de fragmentos de videos, audios, y también como una especie de contar un hilo de Twitter, porque lo veo como una especie de hilo de Twitter a eso, si fue eso, si fue un deseo que se convirtió en realidad o un pedido, y lo segundo, teniendo en cuenta lo que decías recién, si es que sin performance por parte de quien comunica esto, no hay captación de público. Lo pienso porque te veo vos como más sereno y a Nacho Fusco como el que hace todo ese trabajo de captar la atención. No sé si se entiende la pregunta en el sentido de hasta dónde yo tengo que ser performático, hablando un poco de lo que decías de Azaro recién. A ver, la sección que hacemos en Todo Pasa había nacido como un podcast y en 2022 le fuimos a ofrecer, ya que se venía el Mundial, hacer 6 perfiles para el programa. Messi, Di María, Diego Martínez, De Paul, Scaloni, y el sexto no me lo acuerdo. Y con el correr ya a la segunda vez que fuimos, Matías nos dijo se pueden quedar durante el Mundial, y de ahí en adelante ya la sección fluyó. Y se quedó, y obviamente ayuda a que los 4 que están en la mesa son futboleros y que justo cuadra que cada uno de ellos es de un equipo distinto. Entonces hay días que si hacemos una columna de Boca, lo jodemos a Juan Ferrer, decimos esta para vos, o si hacemos algo de Racing, para mí se Pizarro y cosas así. Y lo performático, sí, obviamente es un medio de comunicación y tenés que llamar la atención. El tema es no tener que llamar la atención desde un lugar que no sientas o que no seas. Yo puedo, o sea, en el caso puntual de los aztecas, mi compañero Nacho Fusco es un poco más histriónico y yo soy como más sereno, si querés, y te tiro algún chiste más cortito y más en clave, no sé, como podría ser Juan Di Natale. Pero porque son estilos. Si yo me pusiese a gritar como hace Azaro, que lo hace excelentemente bien y es el uno en eso, yo quedaría como un ridículo. O sea, me parece que uno tiene que entender también qué tono tiene para poder captar la atención. No sé, mi manera de captar la atención o de hacerme notar es, yo siento que soy como un nerd del deporte. Soy como un crítico de cine adaptado al mundo del fútbol. Porque me gustan esos, el dato del dato, entonces como que mi perfo, si querés, va por ese lado, y hay otros que es evitar, digo, mismo vos ves las mesas de debate en los canales de cable, en los programas de fútbol, tenés el que te tira el comentario ácido mirando para abajo para que pique el de enfrente, que se calienta y empieza a gritar, y tenés el otro que finge demencia y dice, para, tipo Fantino, vos me estás queriendo decir esta cosa. Sí, Alejandro, te estoy diciendo esto. Bueno, es como que cada uno tiene que encontrar su tono, y a partir de ahí podés contar lo que vos quieras de la manera que vos quieras. Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Federico. Bueno, gracias por la charla. Volviendo al tema que habían planteado antes, de las redes sociales y los medios tradicionales, y el éxito de los streamers, yo creo que ahí, no sé si coincidís o si puede ser por ese lado, que el streamer o el que tiene un podcast o un canal está libre de opinión. No tiene una bajada de línea
del medio tradicional, digamos, y es como que puede decir, entre comillas, lo que quiere o alguna verdad para el público. Por eso el público masivo se está volcando a ese tipo de comunicación, más que a los medios tradicionales. Yo creo que en los dos lados podés decir lo que querés, si bien entiendo por dónde lo planteás. Vos en un medio tradicional, obviamente, tenés un medio que tiene una línea editorial, que tiene intereses empresariales, que tiene dueños, que tienen relaciones. Mencionábamos antes lo de las comisiones directivas. Si agarrás los 5 clubes más importantes, hay empresarios de los más importantes del país en las 5. Y esos tienen nexos políticos y nexos empresariales y conocen a gente de los medios y obviamente que eso existe. Todos trabajamos, todos tenemos un jefe. O sea, el periodismo independiente no existe, existe el periodismo honesto. ¿Qué significa? No sé, yo soy consciente de quiénes son los dueños de los medios en los que yo trabajo, sé que si voy en contra de o sea, no en contra de lo que ellos piensan, si yo hago un informe contra el dueño de la radio en la que yo estoy trabajando, lo puedo hacer. Después sé que me voy a quedar sin trabajo. Lo que yo procuro no hacer es ser funcional a los intereses del dueño de la radio en la que yo trabajo. Que si el tipo me dice, no sé, quiero que hable bien del presidente de River que acaba de asumir, prefiero no hablar, o sea, en ese sentido. En el caso de lo que vos planteás de los streamers, que muchos lo toman como algo más verídico porque no tienen, sí que tienen, porque ellos dependen de las visualizaciones. Y muchas veces, o mismo también hay streamers que tienen sponsors. Entonces, ahí también hay un juego, porque, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que no se aplica a nadie, digo, pero yo estoy todo el día gritando que Messi es malo, juega mal. Más es un invento de los medios y la verdad es una mentira. Ponerle que me va muy bien y que consumen y que se reproducen y que YouTube me lo monetiza y esto y aquello. Si yo después quiero empezar a hablar de otra cosa, también quedás preso de lo que vos contás y cómo lo contás. Y de repente quiero empezar a hablar de que Messi se compró una casa y me van a empezar, es como el capítulo de Los Simpsons donde Bart dice yo no fui, es todo el tiempo decir yo no fui, pero quiere decir otra cosa. Digo, sí, tenés una mayor libertad para decir lo que vos quieras, porque podés decir cualquier cosa, incluso cosas que son ilegales. El tema es que también para poder vivir de eso dependés de esas visualizaciones, de marcas que digo, hoy prácticamente todos los canales de stream tienen marcas y marcas importantes. Y esas marcas también publicitan en función no solamente de las views que puedan tener, sino también de lo que vos decís. Con lo cual hay como un equilibrio siempre que tenés que mantener. O sea, por eso digo, no existe el periodismo independiente. Nadie dice todo lo que quiere, cómo lo quiere y en dónde lo quiere, porque es inviable. Lo que vos tenés que procurar es ser lo más honesto posible con vos y con el tipo que te consume. Y después también hay decisiones de lo que vos decís, cómo lo decís, que te pueden impactar en tu trabajo. Digo, yo qué sé, hay un montón, o sea, hay pocos periodistas que cuentan críticamente lo que pasa en la AFA. Y esos periodistas, cuando se van a acreditar a los partidos de selección, no les dan la acreditación, pero como no se la dan a un montón de periodistas, porque todos quieren cubrir a la AFA, a la selección porque es campeón del mundo, porque juega Messi, porque se está por retirar. Como diría Miguel Russo, son decisiones, el tema es cómo las bancás. Gracias, Fede. Fede, si tienen chicos, chicas, más consultas, vayan levantando la mano. Hablamos mucho de esto de las redes, del streaming, pero también ocurre que hay, a lo largo de estos años, vimos estudiantes que dicen, profe, a mí me gusta escribir, pero sinceramente mando un mail a un medio, mando un mail a otro medio proponiendo una nota y ante la duda ya te dicen que no, siento que ya está todo escrito, que ya está todo abordado, no sé de qué forma encarar una noticia, no es solamente la cuestión de la masividad a partir de los clics, y también está la otra parte de cómo hacemos en un medio. Citaste recién un capítulo de Los Simpsons, ahora te cito otro. Cuando el señor Burns, viste que tiene todo, que el médico le explica, querés pasar por esta puerta y no pasa nadie. Claro. Entonces, ¿cómo es ese momento del periodismo? Porque muchas veces los chicos terminan la cursada y dicen, bueno, ¿y ahora? Que es un poco lo que nos ha pasado a todos a lo largo en cualquier carrera que estudiás, ¿viste? Termina y bueno, ¿y ahora cómo hago? Sí, siempre la duda es cómo entras, a quién apelás para que te ayude a entrar o
cómo se presenta un sumario. Antes existía esa vieja no leyenda, que en realidad, no sé, una persona quería empezar a trabajar en un diario, iba a tocar la puerta, entraba y le ponían a hacer algo y tarde o temprano empezaba a escribir, o iba a la puerta de un canal y empezaba a trabajar en un noticiero tirando cables. Bueno, hoy eso es más difícil. Sí, hoy es más fácil a través de las redes poder presentar un trabajo, o sea, poder empezar a hacer videos, a hacer un podcast, a escribir textos, que obviamente no te pagan por eso, lo haces, no sé, estás trabajando de otra cosa y en el medio, como te gusta, volcás lo que vos haces en eso, que quizás es una manera de presentar un sumario si tenés un profesor. Yo tenía un profesor que trabajaba en una productora y lo volví loco durante el año de cursada y lo volví loco durante el año siguiente, y justo a los 2 años entró un compañero mío y un compañero mío me hizo entrar a mí porque también yo una vez por mes religiosamente le escribí al que después fue mi jefe diciéndole, che, ¿tenés un lugar? Sí, no, bueno. Después sí, hoy tenés ese recurso extra de poder vos hacer tu material, que obviamente es posible de que te lo roben, de que te lo publiquen y no te paguen, porque te van a jugar con esa idea de, pero a vos te sirve, ojo, que es mentira, no trabajen gratis si pueden. Entiendo que no es fácil, pero no trabajen gratis. Pero también si vos tenés tenés buenas ideas, es fácil también ir a, no sé, hoy Argentina el Sub-17 ganó, y el equipo que más jugadores aporta es Argentino Junior, que es el equipo del cual se formó el entrenador y que es una de las escuelas de fútbol más importantes que tiene Argentina. Bueno, a partir de ese dato, si yo tuviese hoy una revista o un diario o tuviese que preparar un informe, es, bueno, ¿cómo forman los juveniles Argentinos Junior? Porque tiene a su entrenador, tiene 4 pibes en el plantel y el gol del empate vino por una jugada de 2 que juegan juntos hace 6 años. Bueno, ahí tenés una historia. Pero sí, no es tan fácil como otros trabajos en donde vos te anotás en una lista y entrás porque se arma una lista o porque conocen a alguien o porque se tienen que nutrir por una cuestión sindical. O sea, hay millones de variantes. El periodismo, siempre vas a necesitar que alguien te ayude a entrar a un medio, pero tenés más elementos para mostrar qué es lo que haces. Exacto. Gaby, Gastón, Martín. Sí, si nadie pregunta, voy a Perdón, hacemos las últimas y ya. Dale. Lo que venías diciendo, con esto que trabajamos con sumarios acá en la cursada, muchas veces por ahí leemos un sumario y decimos, che, pero guarda que tenés para 4 o 5 notas acá. En realidad, fíjate, porque estás abarcando demasiado y tenés que ir a lo más chiquitito. ¿Cómo haces vos? Recién decías, ¿no? De Argentino Junior. ¿Cómo haces para delimitar y tener claro para dónde, qué querés contar? O sea, ¿dónde le pones un cierre y decir, no, esto me lo guardo para otro informe, esto es para otro programa, hoy quiero contar puntualmente esto? Sopeso el tema de la temporalidad, de que el tema o se sostenga o se agote, y si se agote trato de quemar ese. Por ejemplo, hoy tenía una suma de datos de por qué a River le iba mal, y si no lo hacía hoy ya mañana quedaba lejos. Les mencioné lo del juicio Maradona, que es algo más hoy por hoy atemporal, porque no hay una fecha fijada, porque esta semana tienen que declarar los periodistas que cubrían el caso y que fueron convocados por la justicia para explicar o para que cuenten cómo se habían enterado que la jueza McIntosh tenía el documental en ciernes, y eso se puede sostener un poco más. Hay veces que tenés que decidir entre algo que temporalmente se muere, pero algo que tenés muchas ganas de contar, y bueno, vas a lo que tenés más ganas de contar, y eso, bueno, se murió. Por eso yo antes hablaba lo de la cuestión de entender o poder cinturear entre lo que hay que contar porque es noticia y no hay manera de no contarlo, contra lo que vos querés. Hay veces que esa ecuación se impone la realidad, digo, lo que tenés que decir, lo que tenés que contar, porque no te podés pelear con la realidad, digo, es como que hoy no debe haber ido un solo programa de fútbol que no hable de la crisis de River, porque es noticiosamente lo más importante. Obviamente, yo me moría de ganas, lo pude hacer igual hoy también, contar que en la selección sub-17 hay un pibe que nació en España, hay un pibe que nació en Alemania, y que el alemán es hijo de turco y de alemana y no habla castellano, pero está convocado a la selección argentina y que eligió jugar para la selección argentina, bueno, y que eso se da porque la AFA tiene
una persona en España buscando pibes argentinos emigrados que tienen padres argentinos, que tienen abuelos, como el caso de este pibe alemán, y que el tipo va, viaja, habla con ellos, habla con las familias y los intenta convencer de que jueguen para la selección argentina y no para la española, para la alemana o para la italiana. Bueno, hay veces que ese caso quizás lo podés sostener y hay veces que tenés que elegir. Por eso digo, va por ese lado a veces. Bien, pasamos a Maggie, que está con otro nombre, y después a Valen Moreira y ya hacemos el cierre. Bueno, perdón porque no tengo mi celu acá y bueno, se me rompió. Bueno, Tranqui. mi pregunta es la siguiente. Para usted, ¿qué diferencia hay entre el periodismo actual y el periodismo más viejo, por decir de alguna manera? Primero no me digas usted, te lo pido por el amor de Dios, nada más. Quizá lo negativo es que somos un montón hoy. Entonces es más difícil. Somos un montón, lo bueno es que hay un montón más de medios para trabajar y que incluso está la posibilidad de poder gestionarte vos tu propio espacio si lo sabés manejar, principalmente a través de las redes. Lo positivo de hoy es que tenés más capacidad de acceder a información, ya sea porque por internet puedes acceder a un montón de medios, porque es más fácil llegar a gente vía celular, WhatsApp, podés rascar datos por ese lado. Lo malo es que tenés menos tiempo para profundizar o para sentarte, no sé, antes había la revista El Gráfico, que solamente ahora es un portal, salía una vez por semana y había periodistas que trabajaban una semana en una nota que podía ser una entrevista que venían gestionando durante meses y que la revista salía los lunes a la noche. Y capaz la entrevista la hicieron al martes siguiente de que salga la edición y tuvieron toda una semana para escribirla, diseñar con los diseñadores las fotos, el título, esto. Y ese era su trabajo. O sea, en una semana era hacer una entrevista, editarla y publicarla. Y hoy hay redactores que en los portales más importantes, como puede ser Infobae, La Nación, Clarín, Perfil, tienen que escribir 7 notas por día. Y eso es cortar y pegar, no podés profundizar, no podés cotejar fuente, no podés llamar gente, no te podés ir a tomar un café con una fuente para que te explique por qué tal persona tomó tal decisión. Y eso quizás es lo que a veces termina desluciendo, ni siquiera estoy hablando en cánones políticos, ideológicos, de operación, simplemente desluce el trabajo, se convierte en un texto chato que no tiene vuelo, que no tiene más información, que no tiene más capacidad de rechequeo con fuentes, y bueno, eso es quizá lo negativo. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué cualidades tiene que tener un buen periodista? La última, Maggie, que esto después la cobramos. Mentira. No, viene más viene en parte de lo que al menos yo dije antes. Tenés que ser curioso, tenés que tener honestidad intelectual para no enamorarte de lo que pensás. Tenés que ser riguroso en el sentido de... Hay como una frase que se aplica mucho al periodismo policial, que es... si la información viene de la policía, significa que hay otras fuentes de donde nutrirse. O sea, nunca te quedes con lo que te dice la policía, y ese nunca te quedes con lo que te dice la policía aplica a cualquier cosa. Nunca te quedes con lo que te dice el presidente de tal club. Anda a buscar al opositor, anda a buscar a un dirigente de otro club que te pueda contrarrestar. Y algo que quizás parece medio pavo, pero creo que es súper importante, es si no sabés, no sabés. Si vos te estás al aire y te dicen el cielo es celeste y vos no estás segura, no sé. Puede ser, pero no lo tengo chequeado, no lo tengo claro, porque muchas veces en la tentación o de no quedar como un ignorante o de querer ganar una pulseada por un dato, terminás diciendo algo que hoy además es muy fácil que te lo desactiven, porque quizás antes de, no sé, en un noticiero a las 8 de la noche en 1987, vos decías que el cielo era verde, y sí, te mandaban un montón de cartas al día siguiente, pero si no te tomabas el trabajo de vos decir al aire, che, me equivoqué, el cielo es celeste, no es verde, pasaba. Hoy automáticamente te suben el video a una red
y empiezan a decir, mirá el burro este que está diciendo que el cielo es verde cuando es celeste, porque está comprobado por esto y aquello. Entonces, eso también es importante a veces. Si no sabés, no pasa nada. Bueno, hacemos la última y después no sé si Gaby o Gastón o Martín tienen algo más, si no hacemos ya el cierre, pero pasamos primero a Valen, que había levantado la mano. Hola, profe. Hola, Fede. Un gusto. ¿Cómo estás? Hola, Mi Vale. pregunta, ¿sentís que hay algo del oficio que se está perdiendo con las nuevas dinámicas de consumo o que más bien el periodismo se está reinventando? Creo que lo principal que se está perdiendo es que en pos de la inmediatez hay textos más cortos o más masticados, o que en general los periodistas a veces pensamos más, que no esté mal, pero digo, a veces pensamos más en el lector, en el oyente, en el televidente que en nosotros. Hay veces que como que, no sé si es en pos de agradar, del clickbait o lo que sea. Antes del periodismo se hablaba como un oficio, como, no sé, como hacer zapatos. Y hoy está muy en boga esta cuestión de ser estrellita. Nosotros somos periodistas. Obviamente que hay un grupo muy selecto que tiene otra repercusión, pero me parece que eso que hablábamos recién de que hay menos margen para el desarrollo, para el chequeo, para sentarte y pensar y escribir y no tener que entregar todo ya, nos lleva a caer hay que resolverlo rápido, hay que hacer lenguaje llano, directo, atractivo. Esos titulares que a mí ya me molesta, pero entiendo para dónde van, ¿qué fue lo que comió fulano de tal con fulana de tal en tal lado? Y abrí la noticia y es un pancho. Y con eso un montón de cosas. Digo, como que buscás atraer en vez de hacer algo que obviamente entiendo que nadie, o sea, hoy poca gente se va a parar, no sé, media hora a leer un texto. Pero que cada tanto haya algo de eso está bien, digo, porque si no terminás haciendo chorizos y la verdad que eso muchas veces lleva a que los propios periodistas nos autocensuremos en pos de, che, loco, en esta no, esta la necesito que sea larga. Muchas veces a mí me pasa en la radio, digo, esta en 2 minutos te la resuelvo, esta necesito que me dé 5. Claro, a mí me pasa mucho de eso, de que a veces tengo que acortar, poner en notas o lo que sea, porque bueno, estoy en 2 medios de San Lorenzo y en San Lorenzo últimamente, bueno, hay mucha información, queda mucho que hay veces que digo, ¿qué hago con esto? ¿Yo tengo que acortar o lo puedo dejar para otra nota? Y así, pero sí me pasa mucho lo que venís diciendo. No, bueno, eso te puede pasar, no sé, el otro día que se reunieron en Ezeiza con Tapia y que terminaron a las piñas. Bueno, esa es la historia medular. Después, si querés contar quién es el tipo que se fue a pelear con Moretti, es una segunda nota. O por qué Tapia lo recibe a Moretti, bueno, es otro desprendimiento. Sabés que en ese caso la noticia principal es, se juntaron en Ezeiza, terminaron a los tiros, no se sabe qué es lo que va a pasar. Si tenés margen para contar dentro de la nota, eso, y si no te lo guardás y lo contás otro día, porque también es un dato de quién es el que se peleó con Moretti, que lo podés reflotar más adelante. Bien. Muchas Bien. gracias. Por favor. Me gustaron las preguntas que hicieron. Gaby, Gastón, Martín. Yo creo que lo podemos liberar. Ya le robamos mucho tiempo. Sí, No, yo Estamos en tiempo. coincido con Martín. Bien, bien. Yo una muy cortita, perdón. Como oyente de Radio Con Vos, no puedo hablar de... Pero me gusta mucho esto de que sos uno más de la mesa. No sos el de deportes, que seguramente en muchos momentos de la vida uno ha lidiado con eso, el pibe de deportes que viene a hablar de resultados, que solamente habla de fútbol. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo vivís vos eso de ser uno más de la mesa? Decir, bueno, o sea, soy el de deportes, pero digo, soy periodista también y puedo preguntar y meterme en otras temáticas. Primero porque yo antes, primero porque trabajo con un tipo como Reinaldo Sietecase, que tiene una dinámica medio blusera del periodismo, que es nosotros nos nutrimos, no estoy yo arriba y ustedes abajo. Hay un montón de periodistas que es mi programa, yo hago esto, ustedes hacen su compartimento estanco y punto. Acá justo cuadra por un lado que tenemos un tipo que es generoso y que nos ha pasado de estar el presidente al aire, o sea, un presidente al aire y que todos tengamos margen para preguntar lo que querramos. Segundo, van mis intereses. Yo ante todo
cuando era más chico y era más intransigente, cuando me decían feliz día del periodista deportivo, yo decía, no, yo soy periodista. Como que lo desdeñaba eso, pero yo creo que en el fondo somos todos periodistas, después cuadra de lo que hagas, digo, yo cuando empecé a laburar de periodista era productor en un programa de televisión, en un programa de humor, y después pude hacer esto que me gustaba más. Pero me parece que va en una cuestión también de lo que hablábamos antes, de las inquietudes, de la curiosidad, digo, no sé, yo tengo a un tipo que sabe sobre... hay, no sé, lluvia de estrellas, y estamos sacando a un astrofísico especialista en lluvia de estrellas. Yo es algo que no conozco y me parece fascinante, y obviamente voy a querer preguntarle y explicarle por qué llueven estrellas. O, no sé, hay un caso policial y sacamos a un perito que te explica cómo podés determinar a qué hora se murió una persona. Para mí es fabuloso, más allá de que obviamente es un horror que haya una persona muerta, pero es fabuloso que alguien me explique cómo podés hacer para determinar que una persona se murió 8, 10, 14 horas antes. Entonces, al tener esa posibilidad de que te abren el juego, bueno, yo trato de aprovecharla porque a su vez me parece entretenido, incluso para mí poder salir de lo que es el deporte, que es como un micromundo mío, y poder aprender otras cosas. Gracias. Bueno, Fede, la verdad que te agradecemos un montón por tu tiempo, pero además porque tuvimos inquietudes que fue como un espacio de debate, porque hablamos muchas cosas que tienen también los chicos, que los venimos hablando en las clases, y también entre nosotros, digamos, porque son cosas que vivimos todos los días, desde el rol periodístico aplicado a la docencia, así que también te agradecemos nosotros. Te agradezco yo de lo personal. Gracias por estar y la verdad, un gustazo. Por favor, solo para irme, todo lo que puedan, si pueden estudiar otra cosa, estudien, aprendan idiomas y tengan el pasaporte al día. Nunca saben lo que puede pasar. Gracias, Fede. Federico. Un abrazo. Nos vemos.